Lectura del profeta Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó lo que hacía. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémosle de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables. Apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, de la gente que habían oído estos discursos de Jesús, unos decían, «Este es de verdad el profeta». Otros decían, «Este es el Mesías». Pero otros decían, «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, «¿Por qué no lo han traído?». Los guardias respondieron, «Jamás ha hablado nadie así». Los fariseos les replicaron, ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entienden de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos les replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Verbum Domini. Las tibi Christe.
Cuando yo era alumno en la Universidad Franciscana de Steubenville, cuando tenía poco más de 20 años, tenía yo una clase de las Escrituras con un profesor de nombre Andrew Minto. Y lo que él necesitaba hacer con sus estudiantes, éramos estudiantes de filosofía, de biología, de todos los diferentes énfasis de estudio, él nos enseñaba exegesis bíblica. Así que estábamos leyendo pasajes de las Escrituras, mirando los géneros literarios de los pasajes y comparándolos con otros textos de las Escrituras, otros documentos históricos, mirando la estructura poética y analizando todo. Y a veces uno se preguntaba, ¿cuál es el propósito de todo esto? Era inspirador, pero yo recuerdo, él era un profesor excelente a propósito, pero recuerdo específicamente cierto día, lo tuvimos durante 2 semestres, pero cierto día se detuvo y miró a todos los estudiantes en el aula y nos desafió. Nos dijo, estamos haciendo esto todos los días aquí en el aula y ni una de estas cosas que hacemos significará nada para ustedes, ni tampoco tendrá ningún impacto en sus vidas a menos que tomen este libro que estamos estudiando. Aquí estamos estudiándolo en el aula, pero dijo, tienen que llevar este mismo libro a la capilla y meditar sobre lo que está contenido en este libro. Y luego dijo, todo lo que estamos estudiando aquí cobrará vida y tendrá un significado más profundo. Una de las cosas que a menudo falta, no es una crítica a los seminarios, pero diré que yo nunca he escuchado que se diga eso en los seminarios. A veces hace falta que se diga más frecuentemente, tal vez no solamente para los candidatos al sacerdocio, sino para todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios. No solamente se trata de analizarlo como si fuera un documento histórico o como algún otro tipo de libro, obra literaria. ¿Qué quiere decir Mark Twain con esto? Mark Twain, el autor del libro del Evangelio de San Juan, no se leen igual. Algunos dirán, es interesante, pero Mark Twain es interesante, pero es una palabra muerta, en tanto que el Evangelio es la palabra viva de Dios. Por eso meditamos sobre ello día y noche. Y por eso tiene el efecto de cambiar nuestros corazones y de cambiar la forma en que vivimos, de llegar a un conocimiento y encuentro con esta persona de Dios vivo. Jesús no es solamente un personaje sobre el cual leemos, son una figura histórica que leemos acerca de él. Es el Hijo de Dios vivo y estamos llamados a tener un encuentro con Él en nuestro encuentro con la palabra. Esto es lo que tiene impacto en nuestras vidas. Esto es lo que falta. Mis profesores de seminario, no sé si estarán escuchando, pero en caso que estén escuchando, una de las cosas que solía causar impresión en los seminaristas era ver a nuestros profesores, sacerdotes y laicos que nos enseñaban cosas muy hermosas, cosas teológicas muy profundas. Cuando íbamos a la capilla y los veíamos inmediatamente después de las clases, muchas veces los seminaristas apenas tienen un momento libre, van a comer algo al comedor, pero cuando pasábamos por la capilla y veíamos al profesor arrodillado ante el Santísimo Sacramento, creyendo en su corazón las verdades que nos enseñaban, nuevamente era algo real, era sobre una persona, era sobre Dios. Muchas veces cuando simplemente entablamos debate teológico sobre principios teológicos, no nos lleva a ningún lado. ¿Se han dado cuenta que cuando les piden que defiendan su fe, alguien que no es católico
se les acerca y la pregunta usual nunca es, oh, cuéntame acerca de tu encuentro con Cristo, o ¿qué significa Cristo para ti en tu vida? Esa es una pregunta que han escuchado. La pregunta usual es, ¿cuántas Aves Marías debo rezar para penitencia? No puedo creer que ustedes le recen a María. Siempre nos ofrecen una figura distorsionada de nuestra fe y muchas veces tenemos que prepararnos para que nuestra respuesta sea acerca de Jesucristo. Hace poco estaba yo conversando con las personas, hace unos años atrás, cuando todavía era un sacerdote un poquito más joven y un poquito más delgado, y unos amigos me trajeron a una heladería aquí en Birmingham. Y yo no sabía quién era ese hombre, pero había un pastor un joven pastor juvenil de una de nuestras iglesias bautistas locales, una iglesia grande. Y yo estaba parado ahí, y él se presentó y me dijo, oh, tú estás en esa estación de televisión en Irondale. Y yo le dije, sí. Y él me dijo, ¿qué es lo que ustedes creen? Me estaba pidiendo que dé testimonio. Y le dije, creo que soy salvado por la preciosísima sangre de Jesucristo. Y he tenido un encuentro personal con Él como mi Salvador. Y Él se puso a reír y me dijo, alabado sea el Señor, Padre. Inmediatamente fue posible tener una conexión con Él, porque no nos íbamos a poner a debatir principios teológicos, sino que íbamos a estar hablando acerca de nuestro encuentro y nuestro conocimiento de esa persona, de Jesucristo. Así que súbitamente teníamos algo en común. Cuando miramos este pasaje bíblico de San Juan, hay algo que sucede en 3 diferentes niveles. Escuchamos acerca de la multitud, la muchedumbre, que son personas pobres. Los fariseos, los letrados, menosprecian a esta gente. Escuchamos la arrogancia de los fariseos y los letrados cuando le dicen a los guardias, no, ustedes no le hacen caso a esa muchedumbre, son gente pobre. Y sin embargo, ¿quién conoce a Jesucristo? Y conoce a Jesucristo que está vivo en sus corazones. Aquellos de nosotros que somos pobres y estúpidos. Mientras más arrogantes, mientras más ricos, mientras más importantes nos volvemos en nuestras propias mentes, en nuestros propios mundos, más nos alejamos de Cristo. Muchas veces verdaderamente queremos conocer al Señor y entonces lo que hacemos es vamos entre los pobres, entre los que sufren, entre los que tienen los pies en la tierra de este mundo. Ellos conocen a Cristo. Así pues, el Señor estaba entre esa muchedumbre hablándoles a ellos, pero incluso ellos se confundían y te empezaban a debatir. Oh, Cristo no va a venir de Galilea. Había una división entre ellos. Dicen, ¿no está supuesto acaso de venir del linaje de David? ¿No está supuesto de venir de Belén? Pero simplemente podían haberle preguntado a Cristo. ¿Alguien alguna vez se atrevió a preguntarle, Señor, ¿de dónde eres? Bueno, me crié en Nazaret y nací en Belén. Y eso hubiera resuelto todo. Probablemente hubieran tenido un poquito de temor. Yo hubiera estado un poquito atemorizado, pero ¿acaso esa no es una pregunta común que le hacemos a la gente? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Es una pregunta que le pudieron haber hecho al Señor, pero ellos querían creer. Y lo que diré en defensa de esa muchedumbre es que estaban tratando de creer en el Señor. Luego tenemos los guardias, los tipos rudos, tratando de mantener el orden. Sabían que necesitaban un Salvador, pero no van a decirlo. Así que son enviados, están supuestos a arrestar a Jesús, pero ¿qué sucede? Tienen un encuentro con Él.
Nunca nadie antes les había hablado como ese hombre. Ahí estaban listos para aprenderlo. Y así es como muchos de nosotros encontramos al Señor. Decimos, esto es algo singular. Voy a arrestar a este hombre por decir qué está haciendo de malo. Entonces son atacados por los jefes. Les dicen, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso estamos supuestos a escucharles a ustedes, los guardias? Ustedes son iguales de tontos que la muchedumbre. Luego tenemos a los sumos sacerdotes y los fariseos. Ellos son los con los que tienen el corazón más duro. Si alguna vez vemos a Jesús enojarse en las Escrituras, es nunca con la muchedumbre, nunca contra los guardias, sino con los sumos sacerdotes y fariseos como líderes del pueblo, quienes están supuestos a saber. Aquí los tenemos a estas personas, estudiosos de la ley, leen las Escrituras, están ayudando a interpretar la palabra de Dios para el pueblo y enseñarles cómo vivir según su propio ejemplo. Y aquí los tenemos llenos de arrogancia, se han alejado tanto de Dios, imponiendo todas esas obligaciones legales sobre el pueblo. Y cuando el Mesías está en medio de ellos, aquel a quien están esperando, ni siquiera lo reconocen, porque ellos tienen una idea diferente de cómo debe ser el Mesías. Ya están mirando a Jesús diciendo, no concuerda con ninguna de estas descripciones. Y no obstante, cuando miramos las Escrituras, si verdaderamente estudiamos la palabra de Dios, Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las profecías sobre el Mesías. No sé lo que ellos estaban leyendo. Estaban leyendo lo mismo que nosotros en el Antiguo Testamento. Pero si no lo leen con el poder del Espíritu Santo, si no leen la palabra de Dios con amor en sus corazones, si no leemos la palabra de Dios con un anhelo por ver a aquel que ha sido profetizado, si no lo leemos con anhelo de ese cumplimiento, entonces no reconocemos quién es Cristo, y eso es lo que les estaba ocurriendo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros si leemos la palabra de Dios como si fuera un periódico, si leemos la palabra de Dios como si fuera un libro de historia, si la leemos como una obra de literatura solamente y no como la palabra viva de Dios, entonces no veremos a Cristo, no lo reconoceremos en su momento de cumplimiento, podríamos decir. Y luego, aquel por quien podemos sentir pena y sin embargo identificarnos tanto con él es con Nicodemo. Aquí tenemos a Nicodemo, alguien que es estimado como erudito y como líder entre el pueblo. Nicodemo tuvo encuentros con Cristo. El arzobispo Fulton J. Sheen le llama uno de los amigos caballeros de Cristo porque Nicodemo venía a ver silenciosamente a ver al Señor. Y Jesús entendía por qué Nicodemo venía a verlo en silencio, en la noche o en el atardecer. Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor. Nicodemo quería ayudar a sus hermanos, a sus prójimos, sacerdotes y letrados y fariseos a que tuvieran un cambio de corazón. Les decía, permítanle que nos hable. ¿Acaso nuestra ley ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Nicodemo les decía, si abriéramos nuestros corazones un poquito, por lo menos si permitiésemos que Jesús nos hablase, tal vez pudieran cambiar. Eso es lo que él estaba experimentando en su propia vida. Él amaba a Jesús. Él creía en Jesús. Y no obstante, su fe no era lo suficientemente fuerte. Así pues, habló en defensa del Señor, pero nuevamente, como muchos de nosotros, esto es lo que sucede en nuestros hogares y con nuestros amigos. Alguien empieza con un debate teológico, y eso es lo que hace el sumo sacerdote y los fariseos. ¿También tú eres Galileo? No, ni siquiera le dijeron de una manera refinada, sino con un ataque personal. Decir
que alguien era de Galilea no era un cumplido. Cuando yo era niño, yo vivía en un pueblito que afuera de las ciudades gemelas. Ahora demora tal vez como 40 minutos para manejar hasta Minneapolis en Polo o menos. Pero yo tenía amigos que decían, los invitábamos a venir a visitarnos y nos decían, allá en el bosque, tenemos que manejar hasta allá. Y uno quería decirles, pero nosotros tenemos que manejar hasta allá para verlos. Es la misma distancia que ustedes manejan para vernos. Pero uno está supuesto a ir a la ciudad, no al bosque, no al campo. Y eso es lo que le están diciendo a Nicodemo. ¿Qué? ¿Tú eres Galileo? ¿Tú eres uno de esos sucios? ¿Eres uno de esos campesinos? ¿Eres uno de esos que se crió en el campo, donde no hay nada? ¿Eres un campesino? Es lo que diríamos aquí en el sur. No, yo soy de Birmingham. No soy un campesino. Así que todos tenemos una cierta dignidad sobre nosotros mismos. Y el Señor nos dice, son unos necios, todos, sin importar de dónde sean, pobres, ricos, de una familia grande o pequeña, Birmingham, Atlanta, Roma, de donde sean, crean en mí. Cualquiera sean sus circunstancias en la vida, todos están llamados a ser miembros de esta muchedumbre, de estos discípulos míos. Pero esto es lo que le tiraron en cara a Nicodemo. Así que hicieron un ataque personal contra él. ¿Acaso solamente esto no es lo que nos deja callados cuando tratamos de defender al Señor? Oh, eres uno de esos santurrones. Nos ponemos a temblar, no queremos que nos llamen santurrones. Nos dicen, eres un fanático. No empieces a tirarme tu fe encima. Yo sé cómo era tu vida antes. Mucha gente dice así. Yo te conozco, sé cómo eras, sé las cosas que has hecho. Fantástico. Sabes las cosas que hice, pero ¿sabes cómo vivo ahora? ¿Y por qué? Por mi encuentro con el Señor. Pero y esto fue lo que pasó con Nicodemo. Ese ataque personal iba dirigido a él y luego fue desafiado sobre su conocimiento de las Escrituras. Le dicen, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Así que Nicodemo retrocedió porque no fue capaz de presentar un argumento en contra en ese momento. Después de la resurrección del Señor de entre los muertos, después de que Nicodemo había ayudado a poner el cuerpo de Cristo en el sepulcro y de verlo resucitado, entonces pudo presentar un argumento porque había recibido el don del Espíritu que le había estado pidiendo a Jesucristo, y luego fue capaz de leer las Escrituras y de ver a Cristo en todos lados, en la palabra de Dios. Pero esto es lo que es importante para cada uno de nosotros. Si tenemos una relación tímida con el Señor, no vamos a poder defenderlo. Tenemos que tener un amor profundo de Jesucristo. Tenemos que tener un conocimiento de Él, un encuentro con Él en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a hacer audaces en la defensa de nuestra fe, sin importar cuál debate teológico haya, podremos hablar la verdad y podremos conocer la verdad porque tenemos una relación con la verdad, que es esta persona viva, el Hijo de Dios vivo, la persona de Jesucristo.